Muy buenas tardes a todos los participantes de Guía Virtual. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Roque Castro Verde, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Y vamos a presentar el tema evolución histórica. Evolución histórica. Como les decía, hoy tenemos un tema muy interesante que es la evolución histórica del documento de identidad personal en la República de Panamá. Para presentar el tema y adentrarnos en él, le presento al Magister Gilberto Enrique Estrada de Icaza, magistrado suplente del Tribunal Electoral, el cual voy a leerles su hoja de vida. Realizó estudios de maestría en Derecho Procesal en 2005, posgrado en Docencia Superior en 1998. En la Universidad Latina se recibió como licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en 1996. Centro de Estudios Superiores de Administración, Bachelor in Marketing en 1990. Estudió de Economía y Derecho en la Universidad de Panamá. En su carrera, él estuvo colaborando y participando con Latinobarómetro como coordinador de auditoría, la Fiscalía Electoral de Panamá como capacitador del personal legal para las impugnaciones y organizar un congreso internacional en el 2013 en International Foundation for Electoral Systems, IFES, como consultor experto legal y también como consultor experto de organización electoral en las organizaciones del 2001 de la República del Perú. Democracy International Inc. como consultor experto legal en la reforma electoral de la República de El Salvador, como asesoría técnica de las ONG involucradas, Organización de los Estados Americanos, OEA, como consultor especialista en organización electoral, coordinador del proyecto, observador internacional de misión en Honduras, también en elecciones generales de Honduras, en la certificación del censo electoral, etcétera. Consultora en organización electoral, misión de observación electoral, elecciones primarias en Honduras, consultor experto legal, asistencia técnica, especialista en fuentes primarias, auditoría de registro electoral en Paraguay, de abril a julio del 2010, consultor especialista jurídico en la misión de observación electoral de la República de Ecuador, grupo base, coordinador de proyectos, seguimiento y monitoreo de las actividades para la elaboración del padrón biométrico de la República de Bolivia, junio a octubre de 2009. Coordinador departamental como observador internacional en Guatemala, departamento del Quiché, elecciones generales del 2007. Observador internacional en Nicaragua, departamento de Madrid, elecciones generales 2006. Actualmente en el Tribunal Electoral está a cargo de magistrado suplente de 2017 al 2027, director nacional de cedulación en el 2017, juez segundo penal electoral del 2003 al 2007, asesor legal de las direcciones regionales centrales del 1999 al 2003, director regional de organización electoral en Veragua del 1990 a 1999. En el Ministerio Público también ocupó cargos como fiscal adjunto, fiscal delegado, en el órgano judicial como juez municipal de Distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, juez municipal de La Mesa, provincia de Veraguas, profesor de Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho Penal, Derecho Procesal, Ética Profesional, entre otras materias en la Universidad Latina, Columbus University, Universidad de La Paz, Universidad Católica Santa María, Antigua. Bueno, aparte de eso, también asesor legal del Cuerpo Bombero de Soná y comandante segundo jefe del medio Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Regional de Veragua, con el rango de teniente coronel, voluntario. Hago la observación, voluntario.
declarar idóneo para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución 34 IMC del 21 del 29 de agosto de 2011, publicada en Gaceta Oficial. Candidato a magistrado del Tribunal Electoral 2012, 2016 y de la Corte Suprema de Justicia 2012 y 2016 y candidato a defensor del pueblo. Bienvenido, Magister. Sí, muchas gracias. Definitivamente nos hemos llevado casi la mitad de la presentación en ese currículum. Sí, es muy extenso, pero también es interesante, como yo le decía antes de comenzar la transmisión, de que usted es bombero voluntario por muchos años, creo que me dio como 23 años. Sí, por ahí. Es algo encomiable, pues, yo lo felicito porque eso hay que tener una vocación y voluntario, pues todavía más. Así es que, sin más preámbulo, doctor, le dejo la palabra y vamos a comenzar el tema, la evolución histórica del documento de identidad personal en la República de Panamá. Sí, definitivamente el documento de identidad personal panameño ha ido evolucionando históricamente. Este año ya hemos tenido pues desde 1916 al presente 7 documentos de identidad personal. Y para ello, pues, esta disertación, para irles explicando y mostrando, porque muchos de ustedes o muchos de nosotros no hemos alcanzado a conocer estos tipos de documentos. Quizás conocemos el que portamos nosotros en la billetera, en la cartera, el wallet, o la de nuestros padres. Pero fíjense que, como ya les comenté, hasta esta fecha, Panamá ha tenido alrededor de 7 diseños diferentes de cédulas o documentos de identidad personal. Y que vamos a ir presentando y mencionando en esta presentación. Todo comenzó durante el primer término del presidente Belisario Porras, el 22 de agosto de 1916, cuando se crea la Ley 1 que implementa el primer certificado panameño. Este documento fue la primera identificación con fotografía y se utilizó con el único propósito de votar. Ahí les voy a mostrar. Creo que se ve en la pantalla ya, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Okay. Esta fue la primera cédula en papel común, en papel de 8,5 por 11. Estos eran emitidos precisamente por los juzgados municipales y era válido para una elección presidencial. Inicialmente esto no llevaba la foto, pero por la ley 46 del 24 de marzo de 1919 se permite que la tarjeta obtenga un periodo de validez por 8 años, también con el poder de usarla en más de una elección. Sin embargo, en 1925 aproximadamente vuelve al formato de uso original de 1916, que era válido para una sola elección. Ya en el año 34, en 1934, durante la presidencia del doctor Armodio Arias Madrid, la ley 28 del 27 de noviembre hace que la tarjeta recupere su carácter de permanencia. Su apariencia ya no va a ser la de una hoja 8,5 por 11, papel bond, sino que cambia a la de un librito y es la entidad del registro civil que es la que toma las riendas de la emisión de esta tarjeta. Y el 1 de julio de 1941, en virtud de la ley 83, se dispone entonces la emisión de la famosa cédula del librito. Que esto ustedes habrán escuchado algún momento, porque ni siquiera a mí me tocó ver, y yo tengo ya mis buenos años, no me tocó ver esa cédula. La vine a conocer yo en el Tribunal Electoral, en el Museo del Tribunal Electoral. Muy bien, muy bien. Sí, pero definitivamente este documento tiene una textura bastante resistente, una cubierta de color rojo
en ese momento, y al abrirse, pues se veía esto, ¿no? La foto del individuo o del ciudadano. La huella digital. Ajá, una huella digital que siempre era la del pulgar y los datos personales de la persona con el número de cédula que en ese entonces no correspondía a lo que nosotros como nos conocemos hoy por hoy como el número de cédula. El número, y aprovecho aquí para explicarles eso. Y también esto hacer referencia a este tema porque muchas veces se nos acercan colegas buscando registros de esto, de alguna inscripción, porque todavía en el registro público aparecen inscripciones de tierras, sobre todo en juicios de sucesión que vienen de antaño, y entonces todavía están con esta numeración del librito. Y definitivamente para nosotros en el tribunal es totalmente difícil relacionar, salvo que alguna solicitud de cédula, en alguna solicitud de cédula esto exista el registro de que la persona tenía anteriormente una cédula de librito bajo esa numeración. Y eso nos permite a nosotros certificar que ese ciudadano era la misma persona que portó en ese momento ese número de documento. En la cédula hoy por hoy, como la conocemos, esto tiene el número, por ejemplo, 8-413-510. ¿Qué significa el 8? El 8 es la provincia donde nacemos. El 413 es el tomo donde estamos inscritos y el 510 es el asiento. Entonces, siempre que veamos la cédula, pues vamos a ver que tenemos tomo, libro y asiento. Entonces, esta famosa cédula de librito se estuvo utilizando. En el año 56 se crea entonces el Tribunal Electoral, entidad a cargo del proceso de cedulación en Panamá. Y es en 1958 que la tarjeta de identificación se convierte en gratuita y la orden se da a todos los habitantes, tanto los panameños como los extranjeros residentes. Siempre deben llevarlas o serían multados. Además, se le toman las huellas dactilares y la tarjeta de identidad cambia su imagen al formato conocido como blanco y negro. Ahorita mismo les enseño, que era estos, Esa sí la quizás vi. algunos abuelos nuestros se las vimos, la conocemos, o nuestros padres pues las tendrán de recuerdo, ¿no? De su Un alto propio padre. relieve, ¿verdad? Sí, En el correcto. plástico tenía un alto relieve. Sí, y era un plástico de seguridad que le digo, hasta estas fechas no he encontrado ese tipo de plástico de seguridad. Entonces estaba el escudo nacional fundido, quedaba bajo relieve, pero era una contextura que esa cédula era eterna. Era eterna. Ok, entonces en el 57 está disponible la nueva tarjeta de identificación en Panamá. Como ya les dije, la de blanco y negro, y se imprimió en una lámina de plástico rígido y presentaba enfrente pues el escudo de armas de la República en alto relieve. El diseño de la tarjeta de identidad en blanco y negro tardó 16 años en cambiarse por la tarjeta a color conocida como Polaroid, que es la que vamos a ver en este momento. Son estas que está aquí, que bueno, algunos sí la tuvimos, otros no nacieron en ese periodo tampoco, o nacieron, pero no llegaron a la mayoría de edad en ese periodo. Ya entonces el 4 de febrero, perdón, el 8 de octubre del 73 se adoptó por la ley 108, que era la ley que regía la materia de cedulación en la República de Panamá, y se promulgan las disposiciones que modifican el diseño existente de la cédula que conocíamos anteriormente. Ya el 4 de febrero del 78, con la ley 4, se ordenó
al Tribunal Electoral la gran responsabilidad de diseñar el documento de identidad personal. Ahí a sacar uno nuevo. En el 95 el diseño de la tarjeta de color, o sea, la Polaroid, sufre ya unos cambios muy importantes como la introducción de un holograma del escudo nacional, la huella digital, la ubicación del sitio de la bandera en la parte superior de la tarjeta. Características de seguridad. Sí, o sea, miren la diferencia. Esta era más simplona, ¿no? Que era se había autorizado en el año 73 y se le tuvo que implementar nuevas medidas de seguridad a esta cédula. La bandera nacional se puso en la parte superior, se le incluyó un holograma de seguridad al documento. 4 años más tarde, en el 99, con motivos de la reversión del canal de Panamá, Manos Panameñas, se emitió un nuevo documento de identidad con la imagen de la vía interoceánica, conocida como la cédula del canal, que se distingue por su digitalización en una vista del canal en el documento. Como muchos recordarán de los que tuvieron este tipo de cédula, sufrió un escándalo porque la empresa que era la que surtía las tarjetas preimpresas, uno de sus funcionarios acá en Panamá, era una empresa norteamericana, Unisys, cuando el Tribunal Electoral regresa un lote de estos documentos preimpresos por haber encontrado algún defecto, esta persona negoció esos documentos. Por casualidad, comete una infracción de tránsito, el policía lo detiene para imponerle una sanción, una multa. Cuando ve el reguero de cédulas vírgenes o los documentos vírgenes en el carro, se quedó extrañado, le pidió la llave, no dejó que el tipo moviera el carro, llama al tribunal y el tribunal dice, ¿cómo? Dice, no, 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 no. Y llega la gente del tribunal, detuvieron a la persona, era un extranjero precisamente, y bueno, eso originó que nosotros tuvimos que recedular el país y eliminar esta cédula. Era bonita, pero bueno. En el 2003, 4 años más tuvieron que pasar para ser modificados nuevamente el modelo de la cédula, buscando estándares con más altos o buscando los estándares de más alta modernización y seguridad, y se emite una nueva versión de la tarjeta digitalizada. Ya comenzamos nosotros entonces a tomar en consideración los datos biométricos del ciudadano. Fuimos incorporando precisamente la imagen y las huellas dactilares en el sistema. Esto ya el tribunal para ese entonces, siendo uno de los primeros tribunales en América que compraba un motor biométrico, en él pues nosotros guardamos toda esta información, toda la data biométrica de los 4 millones y pico que tenemos hoy por hoy en la República de Panamá. Y esto podemos tener la fotografía de los 4 millones, pero las huellas dactilares, esto a partir de los 12 años. Recuerden que nosotros expedimos también lo que se conoce como la cédula juvenil y a los jóvenes se les toma, pero a partir de los 12 años, las huellas dactilares. Así es que ya tenemos el registro ese. Para el otro año, dependiendo de lo que hoy haya decidido la Asamblea en cuanto al presupuesto del Tribunal Electoral para el próximo año, estábamos pensando llevar adelante también o iniciar la toma de una biometría adicional, que sería el iris. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Sencillamente porque consideramos que la huella dactilar con el tiempo se va degradando, sobre todo en las mujeres que utilizan muchos químicos, en los hombres por la edad,
dependiendo también el tipo de trabajo que lleven adelante. Y a veces no tenemos la certeza que buscamos con el motor biométrico, que él nos determina en la cara, tiene 100%, 95% de las huellas por cada uno de los dedos, nos va mostrando un porcentaje, ¿no? Entonces, lo óptimo sería que todo estuviera al 100%, pero se va degradando y así mismo nos lo va mostrando. Y para evitar cualquier falta de conocimiento o la aprobación de uno de los verificadores de la data biométrica, aparte de lo que hace el motor biométrico, nosotros queremos, como algo más seguro, incluir el iris de la persona. Sí, ahora mismo, doctor, recuerda que también ya hay los software de reconocimiento facial. No, sí, es que, correcto. Otros parámetros, digamos, más amplios también. Es un servicio que hoy, precisamente media hora antes de entrar acá, estábamos reunidos con varios bancos que ya están queriendo adquirir el servicio que prestamos nosotros del sistema de identificación biométrico. Pero eso te lo voy a explicar para no dejar toda la parte histórica que lo dejemos para lo último, darles las novedades de lo que hace el Tribunal Electoral en este tema de identificación. Entonces, como ya les dije, en el 2010 se incorporaron una serie de mejoras a la tarjeta de identidad personal buscando fortalecer las medidas de seguridad y se mantiene la misma imagen, ¿no?, que les mostraba, ya la misma imagen que está hecha en un material plástico flexible que lo hace más confiable, seguro y duradero. En este tiempo, en el 2010, el material de la cédula era un material PVC. El tema del hoy, estamos utilizando Teslin. Ese Teslin va cubierto con una lámina de seguridad, un holograma de seguridad, y adentro de la misma tarjeta tiene una serie de medidas de seguridad, pues que ya los bancos, por lo menos, que son los usuarios más grandes, las conocen. Estuvimos dictándoles precisamente un seminario sobre todas estas. Esto incluye un sistema de adhesión que evita que se deslaminen y un holograma con diseño variable y ultravioleta, ¿no? Ahora se está entregando un nuevo formato de tarjeta de identificación, pero con el mismo diseño. Como ya les dije, el anterior era con PVC, hoy por hoy lo utilizamos con Teslin. En el 99, el Tribunal Electoral de Panamá está a cargo de las 3 direcciones nacionales de registro civil, cedulación y organización electoral. Inició pues su ingreso al mundo de la biometría y las cédulas biométricas al comprar el primer AFIS, que es identificación automática de huellas dactilares, que serviría a 10 oficinas en todo el país y se estimaba que era 1.100.000 usuarios. En el 2008 se adquiere el primer motor biométrico ABIS, Sistema de Identificación Biométrica Automática, que comenzó con 14 oficinas y 1.500.000 usuarios, pero terminó sirviendo a 64 oficinas y 3 veces más la cantidad estimada de usuarios. Dado que mantenía los datos biométricos de nacionales de edad legal, extranjeros, residentes legales en Panamá y fallecidos. Luego, en el 2015, se inició la cédula juvenil. La cédula juvenil famosa, que también se le incluyó en el motor biométrico. Así que tenemos hoy por hoy más de 4 millones de personas en ese motor biométrico. Sobre la base del desarrollo tecnológico y la visión del futuro del tribunal en el 2016, se decidió dar un paso adelante y continuar con una solución que cumpla con los requisitos de las diapositivas, lo que permitiría al tribunal pasar a un sistema ABIS. Se realizó un cambio en la fábrica de cédulas y con esto la compra de un nuevo motor biométrico con mayor capacidad para reemplazar el que estaba en uso.
Esta licitación fue ganada por un consorcio llamado CEP, que a través de su socio, el Corte Inglés de España, instaló el nuevo motor biométrico Innovatrix, que es uno de los mejores motores biométricos del mundo. La Dirección Nacional de Certificación, con el apoyo del Departamento de Tecnología y Comunicaciones, ha desarrollado un nuevo sistema llamado BioSet, más amigable y abierto, que comenzará a trabajar con el motor biométrico Innovatrix y reemplazará el sistema cerrado que utilizábamos hasta ese entonces. Bueno, esta cédula que muestro aquí fue la que nosotros comenzamos a entregar o imprimir desde el año 2017, el 9 de febrero del 2017. Si ustedes pueden ver, tienen el mismo diseño con la bandera nacional, pero incluido sobre la cara va un holograma de seguridad y el laminado que corresponde. Y con esto, pues, estamos nosotros entregando hasta el día de hoy este tipo de cédula. Esta cédula que les muestro fue llamada en su momento sede inteligente o electrónica. Creo que hace 2 años atrás aparecía yo en los medios televisivos hablando del documento este. En ese momento estábamos muy interesados en sacar, porque la función de ella no era con chip como en muchos países. Esta llevaba un RTF, que son unas antenas internas, y podía guardarse información dentro de ella. La íbamos a utilizar para el pago de buses, para el pago, para inclusive insertar los historiales médicos de las personas. Esa era la idea que se tenía en ese entonces. Por eso se hizo un plan piloto. Teníamos 20,000 cédulas para poner o validar este tipo de documentos. La cosa fue que el niño murió en la cuna. No logramos que entre la empresa Sonda, que es la que llevaba Metro y Metrobús, y el Corte Inglés, pudiera leer Sonda la información del documento. En pocas palabras, lo que se hacía también era lo que hoy por hoy el bono solidario en la cédula de identidad hace, ¿no? Él iba a pagar, él iba a tener una cantidad de plata que usted compraba, por ejemplo, en los puntos de venta de Metrobús, y le cargaba y solamente pasaba la cédula cuando subía al bus o al metro, y de una vez le iba descontando. Lo mismo hubiera pasado con hoy por hoy el bono solidario, ¿no? Fue el mismo sistema que ellos, o la idea que utilizaron para hacer este trabajo. Pero nosotros descartamos ya ese documento, no vamos a emitirlo. Quedó en la historia, en el intento. Y ya estamos nosotros moviéndonos a la era digital. Nuestro interés hoy por hoy estamos haciendo ya en casa, in-house, como dicen los informáticos. Estamos desarrollando una plataforma para poder tener la cédula en su celular. Pronto, puede ser en el año 21 o en el 22, que nosotros salgamos ya, aparte de la cédula, del plástico que usted utiliza en el físico, vamos a tener la cédula también en el documento. Como te comenté hace un rato, teníamos varias reuniones con muchos bancos en la República de Panamá que están trabajando su sistema que ellos conocen como el onboarding, para identificación de las personas, y se van a conectar con nosotros al sistema de identificación biométrica. Aquí, esto es una conexión máquina a máquina.
las máquinas de ellos contra las máquinas de nuestro sistema, y la comunicación va a ser entre ellas. Va a decirle a la persona, o valida a la persona, le va a decir si ese es el ciudadano, esa persona no es posible documento falso. Todo esto, toda esta innovación precisamente para utilizar la biometría. Como tú me comentabas hace un rato sobre el reconocimiento facial, eso ya nosotros vinimos haciendo desde el 2010, desde que el tribunal obtuvo su motor biométrico, un motor biométrico norteamericano L1, el Innovatrix es de Eslovaquia, y está siendo utilizado por ya muchos países. Es muy bueno, muy rápido y con una capacidad mayor a la que nosotros habíamos contratado con L1, que por cierto ya no existe la empresa esa. Estos son los documentos que nosotros pues hemos tenido, como ya les dije, prácticamente fueron de 6 a 7 documentos en toda la historia republicana de nuestro país. Los proyectos que tenemos, ese por un lado, y también el cambio a un nuevo formato de cédula, que sería una cédula de policarbonato, que es un material mucho más resistente, pero con una serie de cambios que no voy a traer a colación todavía, porque eso estamos conversando. Posiblemente saquemos a licitación, dependiendo de lo que haya aprobado, vuelvo y repito, la Asamblea hoy en el presupuesto del Tribunal Electoral, que ha sido bastante afectado con los recortes de 20 millones en este año, y para el otro nos recortaron, el MEFRE nos recortó el 20% del presupuesto. Y hoy estamos precisamente en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, estaban los 3 magistrados principales peleando y reconsiderando este recorte, porque afecta también el desarrollo, la implementación de proyectos, y prácticamente ya nos dejarían con los brazos abajo, por decirlo de esta manera, y en el 22 estamos ya entrando el tribunal entra en su periodo electoral. Si bien es cierto, el proceso electoral es en el 24, 2 años antes el tribunal comienza toda la organización de, de las elecciones. O sea, arrancamos motores, como se dice en buen panameño, desde enero del 2022. Sí, Con esto, pues termino yo la presentación de la evolución histórica. Estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer de este tema o cualquier otro tema de cedulación. sí, hay un tema, por ejemplo, que muchos de los ciudadanos, digamos, descuidan mucho el portar la cédula de identidad personal, ya sea nacional o extranjero, y se encuentran en situaciones con la Policía Nacional y los entes de seguridad que al requerirle el documento de identidad personal no los portan. Entonces, a veces cuestionan que por qué les piden la cédula, que para qué, y es una obligación del ciudadano portar su documento de identidad personal. Correcto. Correcto. Y Inclusive, ahora que tocas ese tema, desgraciadamente la ley 68 del 2015, que es la que reorganiza, y es la ley orgánica de cedulación, no la consideró, pero sin embargo, si ustedes revisan en la ley 108 del 74, que era la que regulaba la materia de cedulación anteriormente, que fue derogada, esa sí contemplaba una sanción pecuniaria al ciudadano que no portara la cédula de identidad personal. Ahora, las autoridades y los agentes de autoridad, en este caso la Policía Nacional, ellos están facultados para solicitar, porque es el medio de identificación del ciudadano. Si usted no lo porta, la persona tiene que investigar el por qué o quién es usted. Casualmente, con este tema que comentábamos
de la biometría, la cédula digital, ya el ciudadano no estaría sin documentación, porque mira, a cualquiera de nosotros se nos queda la cartera en la casa, pero que se te quede el celular, Ya es difícil. definitivamente. Tú vas a 1 kilómetro de tu casa y donde ves que no tienes el celular, te devuelves. ¿Okay? Exacto, sí, Pero sí es llegas a la difícil. oficina y dices, se me quedó la cartera, no importa. ¿No? El celular Pero no se puede no, quedar. no, no. Entonces, ya hay aplicaciones inclusive. Y nosotros, mira, te digo la verdad, nosotros íbamos a ser el primer país en sacar el tema de la cédula digital. Y la verdad tengo que aceptar que nos dormimos. Nos dormimos investigando, viendo las posibilidades, sacando los cálculos, cuánto nos costaría. Argentina nos sacó la tabla. Ellos han sido el primer país en tener la cédula digital como tal. Ahora, en Argentina tienes que pagar para tenerla en formato digital. Y eso te va a inclusive a servir para validarte. Sin que tú entregues tu celular, ni muestres tu celular, el agente de la autoridad va a consultarle a tu teléfono, ¿no? Quién eres tú, y tú le vas a entregar la información que tú consideras le debes entregar. Tu nombre completo, tu año de nacimiento y tu fotografía. Hasta ahí. Una interfaz ahí Si entre hay una ambos aparatos. interfaz correcta de comunicación entre ambos y nadie toca nada del otro. Entre ambos Entonces, aparatos. sí, o sea, poco a poco vamos a ir avanzando a este tipo de cosas, y nosotros en este periodo de pandemia lo proponíamos, lo presentamos al Pleno a consideración, le llamamos el proyecto Protege y T de Sí. Tribunal Electoral, correcto. Y entonces, no, magistrados, por el costo, dijeron, señores, no. Le dije, señores, pero pidámoslo. Casualmente hay fondos que está manejando ahorita el Ministerio de la Presidencia para efectos de enfrentar la situación del COVID. Y esto era precisamente para hacer la trazabilidad, servía este proyecto para hacer la trazabilidad de las personas que hayan sido identificadas con COVID-19, y también para identificación, para que Migración, Policía Nacional, Senafrón, todo esto, pues estuviesen pudiendo identificar a las personas que estaban o tenían frente a ellos, ¿no? O estaban en ese momento siendo, siendo averiguadas quiénes eran. Investigadas o para ver Sí, si son requeridas por la justicia o por algún ente de seguridad, ¿no? Todo sí, ese sí, sí. tema. Sí, sí, que es lo que hace con el Pelepolis ahora, ¿no? Pero esta es una información más activa. Exacto. Completa. Ya en vista de que ya viene la organización electoral para las próximas elecciones, ¿qué proyectos así genéricamente para el tema de el documento de identidad personal van a haber algunas mejoras, algunas nuevas tecnologías que implementar en Sí, ese tema o vamos a seguir usando la misma temática? sí, por el momento vamos a seguir con la misma cédula. Precisamente el próximo año, a mediados de año, mayo, junio, se vence el contrato que teníamos con el consorcio que tiene la fábrica de cédulas, que son los que nos proveen el material, nos proveen el mantenimiento, la maquinaria, el funcionamiento e impresión, y todo corresponde a los funcionarios del Tribunal Electoral. Se vence ese contrato y, como te había comentado hace unos minutos atrás, estamos pensando migrar a otra cédula, a una cédula de policarbonato. Es el mismo material que está utilizando el pasaporte hoy por hoy, el nuevo pasaporte, inclusive con la foto blanco y negro. Estos tienen, el policarbonato es un documento un poco más fuerte y con muchas medidas más de seguridad. Te comento
que inclusive la última cédula, la que portamos hoy por hoy, ya ha sido objeto de falsificación. O sea, una falsificación burda del documento, porque parece que hicieron un arte o tomaron la foto de una cédula, ¿no? Y han ido montando fotografías. Nosotros que conocemos, apenas nos la enseñan, le decimos, esto es falsificado. Y cuando la DIJ o el órgano, perdón, el Ministerio Público nos pregunta, pero ¿cómo ustedes saben esto? Entonces le agarro y comienzo a hacerle las comparaciones, las verificaciones, infrarrojas, ultravioletas, atrás hay un código QR, le digo, mire, usted el código QR, te puede bajar cualquier aplicación de Play Store y puede leer ese código QR, no así el código, el PDF 417, que es el alargado que ven en la parte inferior de la cédula, en su parte posterior. Eso está encriptado y nosotros somos los únicos que tenemos la llave para desencriptarla. Porque ahí hay información del ciudasano que no podemos darle a Confidencial y nadie. reservada, como dice la ley 6 Totalmente, de 2002. así mismo es. Y esto, por ejemplo, están las huellas dactilares de la persona y nosotros no podemos compartir esa información con nadie. Salvo que lo pida la autoridad, que ese es otro de los servicios que les prestamos a Medicina Legal, a la morgue, a Interpol, ¿no? Ellos nos mandan a Las nosotros. famosas tarjetas base. No, ya Doctor. eso no existe, nada Ya de eso eso no existe. existe, pero eso era en los tiempos que había que físicamente buscar la tarjeta base, ya superamos todos esos. Sí, todo está electrónico y ya no hay vestigios de eso. Inclusive lo podemos encontrar en archivos nacionales. Archivo Nacional. Sí. Pero en el código QR usted va a ver toda la información demográfica del ciudadano. Inclusive ahí cuenta con el número de plástico que porta, porque eso es un número de seguridad para el ciudadano y que inclusive hoy cuando entras a las plataformas de la AIG a hacer un trámite, en Panamá Tramita, por ejemplo, la mayoría de las veces te solicita el número de plástico de seguridad. Entonces, hay personas que no conocen o no reconocen el 0 de la O, el 1 de la I, o el de la L, y hay esas confusiones y de repente me dicen, no, que no puedo entrar porque el número está malo y que de allá le dicen que se contacte con el Tribunal Electoral porque es un error del Tribunal Electoral. Nosotros entramos, vemos, verificamos y digo, señor, ¿qué está? Díctenos el número que usted está metiendo, ahí está el error. Eso no es un 1, es una I mayúscula. Entonces son detalles como esto y ya queremos precisamente eliminar ese tipo de código de seguridad porque causa bastante problemas. Vamos a migrar, bueno, si entramos con la de policarbonato vamos a tener otro sistema de número o plástico de seguridad porque siempre hay que enumerarlos y eso lo hace el sistema en forma aleatoria. No podemos hacerlo en forma consecutiva porque cualquiera vulneraría en algún momento, ¿no? La impresión de los documentos. Aleatoria. Sí, entonces estos son cosas y son detalles que verdaderamente son de controles internos y que no compartimos así públicamente. Y adicional, le meteríamos también, eliminaríamos el PDF 417, que te comenté que es el que está en la parte inferior de la cédula, y utilizaríamos el código MRZ. El código MRZ es el que utilizan todos los pasaportes, que es el que leen los aeropuertos. ¿Y cuál es el fin de esto? Ya Panamá firmó un convenio con la República de Costa Rica para entradas y salidas solamente con el documento de identidad personal. En ese momento, cuando iban a firmar, le dije que teníamos que reunirnos
a hablar sobre este tema porque había que hacer ciertas modificaciones. No me escucharon. Ellos hicieron allá, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo su trabajo, firmaron su convenio y quedamos, como decimos en buen panameño, engrampados. Pero en esta cédula, en este proyecto de cédula de policarbonato, sí estamos metiendo el código de manera tal que nos vayamos uniendo a todos los países centroamericanos, que ellos sí transitan entre ellos, Con documento de identidad utilizando personal. su cédula de identidad personal. Me parece muy bien, doctor Estrada, excelente presentación. Antes de terminar, ¿usted se acuerda que el problema que teníamos con la cédula de PVC era que se fracturaba? Correcto, por eso fue que migramos entonces a una más flexible, que es esta de Todas. Mucha sí. gente se las ponía en el bolsillo del pantalón atrás y se sentaba y cuando la iban a sacar estaba ya Es en que pedacitos, sí, ¿no? sí, el PVC era más rígido, más rígido. Si usted agarra hoy por hoy la cédula, usted puede moverla, puede irla doblando y no se le va a quebrar. Bien. Ya con el nuevo plástico, el policarbonato, Eh, eh, Bueno, ese la, sí es un poco más rígido, pero muchísimo más resistente. no, y lo importante es que tenga las características de seguridad que den, digamos, más confianza en que la persona que tiene el documento, pues no es un documento alterado, ni que haya sido... Correcto, correcto. Y eso es muy importante para la seguridad del país y para todo, para inclusive los bancos y los comercios y la seguridad en general. Así es que, bueno, no sé si usted tiene alguna otra cosita por ahí, doctor. Que Bueno, por mi parte, ¿alguna otra pregunta de los colegas? Son siempre los que están más relacionados con el tema de la identificación. la identificación, pero es que la evolución histórica fue muy interesante porque fue el doctor Belisario Porras el que primeramente, digamos, hizo la solicitud para el documento de identidad personal, porque creo que eh, generalmente dentro de la primera constitución de 1904 se decía que todos los que tenían documentos de la antigua, de la República Hermana de Colombia, lo mantenían, ¿no? Y entonces era una especie de continuidad que el doctor Belisario Porras dijo, bueno, vamos a darle un documento de identidad personal, pero de la República de Panamá. Correcto. Yo creo que eso fue un paso muy grande porque hicimos propio ya el sentido de panameñidad, de ser panameño y de identificarnos como panameños. Así Con mismo el, es. exacto, así que muy interesante. Mire que es la primera vez que yo, en mi experiencia, sí había oído de la cédula y todo, pero nunca había tenido la oportunidad y me imagino que muchos de los participantes ahora en, este, en esta exposición suya, magistral, no conocían. Y es muy, muy importante conocer por lo menos la evolución histórica y lo que ahora mismo está incrustado dentro del documento de identidad personal que llevamos cada uno de los panameños y extranjeros que la República de Panamá le extiende el documento para poder ser identificados plenamente, ¿no? Esa es la función y también es muy importante para votar. Si usted no tiene la cédula de identidad personal, no podrá votar. Me corrige si estoy equivocado. No, definitivamente, porque la misma ley electoral establece que para poder ejercer el derecho al sufragio tiene que presentar su documento de identidad personal. Estamos en un periodo de reformas y acuérdate que te vengo comentando que el tribunal está evolucionando gracias a la pandemia. Yo cuando entré en el 2017 con el magistrado Alfredo Juncá, muchacho joven, 40 y tantos años, es parte de la generación esta. Tecnológica. Correcto, y La entonces generación tecnológica.
Tecnológica, correcto. Y es el que ha tomado la batuta en el tema, por lo menos, ustedes han visto de los pactos digitales, el metió en el Tribunal Electoral la unidad de medios digitales, que para nosotros ha sido excelente apoyo y ayuda. Y manejamos todo lo estamos evolucionando todo al mundo Tema digital. electrónica y government. Sí, y Todo ese fíjate tema. que, por ejemplo, ya cedulación, casi todos sus servicios los ha ido subiendo a la web. Tú puedes hacer ya el duplicado de tu cédula en la web. Eh, Hago un anuncio el 7 de septiembre. Vamos a dar inicio a la renovación de cédulas en línea. O sea, que ya el ciudadano no va a tener que ir o acudir al tribunal electoral a hacer estos trámites, sino que desde la facilidad de su casa, de su celular, va a poder hacer cualquier trámite en el tribunal electoral. Ya tenemos también los duplicados para juveniles, para los niños, el duplicado de mayor de edad, los duplicados de carnet de residente extranjero, todo esto en línea. Lo único que sí estamos haciendo en sitio es la primera vez, porque como ya les comenté al inicio de la presentación, nosotros tenemos que captar la data biométrica del ciudadano. Esa no la podemos omitir por el momento. Habrá quizás en el futuro ya llegue que yo en el celular pueda grabarte el iris Y todo, y ¿no? la imagen y ya, ¿no? Pero por No, el es que momento, la pandemia también nos ha obligado a adaptarnos a la era digital, a la era tecnológica, y de alguna forma tenemos que sacar provecho sí, y adaptarnos, ¿no?, a las nuevas circunstancias. como te dije, Yo felicito al Tribunal Electoral que esas iniciativas propias del Tribunal Electoral, pues yo las comparto y aplaudo, porque no podemos seguir siempre en el atraso, ¿no? Siempre hay que buscar una mejora. E-government es una de las tecnologías que faltaría implementar para hacer más eficiente el Estado. sí, Dentro de todo este tema tecnológico, yo creo que una de las instituciones también más que se está modernizando y que está actualizada es el Tribunal Electoral, y eso yo lo felicito, y lo felicito a usted y a todos los magistrados del Tribunal Electoral por esas iniciativas de vanguardia. No, siempre he dicho y sostengo que hay que pensar out of the box, hay que sí, ir viendo ese el es el, futuro. ese es el tema. Nosotros nos sentamos y pensamos fuera de la caja, porque definitivamente, inclusive, te adelanto, en algún momento vamos a llegar a la votación electrónica y tú desde la playa vas a poder votar, no vas a tener que formar filas, ni estar bajo aguacero, ni sol, ni nada, ¿no? Y entonces llegaremos a ese momento. Lo que hay que conseguir es que la ciudadanía tenga paz y seguridad de que no se va a hacer ningún fraude, porque cada vez que viene un evento electoral, de una vez comienza a aparecer el fantasma del fraude. Todo el mundo piensa de que puede haber un fraude, ¿no? Es Y eso verdad. no es así, Bueno, ya. sí, yo, ya se nos está terminando el tiempo, magistrado suplente de Estrada. Yo le agradezco infinitamente, el grupo guía también, el segmento de guía virtual nos ha ilustrado, nos ha presentado una temática muy, muy interesante, inclusive dándonos primicias sobre las actividades y los proyectos que están caminando en el Tribunal Electoral, cosa que nosotros de primera mano pues lo recibimos de usted, le agradecemos todo su tiempo. Algún día pues tendremos la oportunidad de conocerlo en persona, pero desde el Grupo Guía le damos nuestro agradecimiento profundo por tan excelente disertación magistral. Así es que me despido de ustedes, Sí. licenciado Roque Castro Verde, del Grupo Guía, y más adelante, Dios primero, podemos tocar otros temas electorales
puntuales que coordinaríamos con su persona, doctor Gilberto Estrada de ICASA. Muchas gracias y bueno, despídase, darle una despedida a la audiencia de su parte para darle cierre a este programa. Muchas gracias, colega Gastorberde, y muchas gracias pues a todos los que han participado en este conversatorio que hemos tenido sobre el tema de la evolución histórica del documento de identidad personal en la República de Panamá. Estamos anuentes pues a participar con ustedes en cualquier otra actividad que bien tengan, ya sea en tiempos de pandemia o en la nueva modernidad. Excelente, muchas gracias. Así que muchas gracias a todos, pasen buenas noches y que Dios me los bendiga. Gracias, hasta luego igualmente. Qué chévere.